Hola a toda la comisión, este es un video en el que recuperaré algunos conceptos centrales del texto que es el trabajo para la sociología del trabajo de Luciana Giotto. Comencemos por el título. Como hemos dicho en la clase, Luciana Giotto plantea en el título ya la clave de lectura de este texto. Va a hacer una discusión, va a poner en tensión, va a cuestionar el concepto, o sea, las definiciones que circulan por el mundo laboral en torno al trabajo. Esta es una primera definición. Y por eso ella va a hablar de las tres corrientes dentro de la línea central de la sociología que reflexionan sobre el trabajo y el mundo del trabajo en particular. Pero lo primero que Luciana Giotto hace, y que yo quiero que ustedes focalicen, es definir qué es el trabajo. Hace una conceptualización de qué se entiende y qué debaten los sociólogos cuando hablan de trabajo. En la página 270 del PDF que ustedes tienen, ella recupera una definición que la pueden leer a partir del texto Tratado de Sociología del Trabajo de George Friedman y Pierre Naville. Ellos dicen que la sociología del trabajo, ahí va a ser una definición del área, es el estudio de las colectividades. Detengámonos, la sociología estudia grupos, estudia colectividades en un sentido amplio, mucho más amplio que la psicología social, ¿sí? Son entonces el estudio de la sociología del trabajo, es el estudio de colectividades humanas muy diversas, por su tamaño diversas, por sus funciones, que se constituyen, se reúnen, se ponen de acuerdo, podríamos decirlo así, para el trabajo, ¿sí? Dicen los diversos planos, estudia la sociología del trabajo, investiga las actividades que el trabajo genera a partir de la técnica, las relaciones internas y los vínculos de los individuos que en este colectivo actúan. Eso es la sociología del trabajo. Y en la página 271, Giotto propone una conceptualización de qué es el trabajo en sí. Ella toma el texto de la revista francesa Sociologie du Travail, la sociología del trabajo, y plantea lo siguiente. Ella dice que en esa revista francesa, ya vamos a hablar de Francia, la noción del trabajo es entenderlo a este en un sentido claro como la actividad por la cual los hombres dominan y crean su sociedad. La actividad, ¿qué es el trabajo? Es la actividad por la cual los hombres dominan y crean su sociedad. Hicimos una primera definición, una primera diferenciación en la clase, que el trabajo no es lo mismo directamente que el empleo, porque el trabajo supone, como dice la definición que acabo de citar, que está en la página 271 del texto, el trabajo es toda actividad a través de la cual los hombres dominan y crean su sociedad, y el empleo también supone actividad, pero también trae aparejada la necesidad de una remuneración, de un salario. Esa es una diferencia importante. Dice esta revista, la Sociología du Travail, la Sociología del Trabajo en francés, que se define el trabajo no por un territorio geográfico, sino por una perspectiva. Entonces, esta revista termina diciendo que defiende una orientación sociohistórica. Va a estudiar los colectivos de personas que trabajan, pero desde una mirada histórica. Y es lo que Giotto, la autora, hace en todo su texto. Otra clave que ella plantea en la página 271 es hablar del trabajo como formal y como asalariado. Y esta es una característica importante. Después ella también va a discutir mucho diciendo que la sociología del trabajo como disciplina se focalizó en pensar a los trabajadores como aquellos que estaban en fábricas, que tenían contratos y que recibían un salario. Con lo cual, si nos ponemos a mirarlo a la luz de lo que pasa hoy en día en el mundo del trabajo, hoy en nuestro entorno, vamos a encontrar que la sociología del trabajo deja fuera, por ejemplo, el empleo informal, el trabajo de las amas de casa, cualquier tipo de tarea artesanal que no esté incorporada en un convenio y que no reciba un salario mensual.
Fue una definición acotada porque el origen de la sociología del trabajo tuvo su auge y su plenitud a partir de 1970, tras lo que se llama en Europa los 30 gloriosos, que son 30 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, con un gran crecimiento económico en Europa y en los países centrales e industrializados, en donde la industria y el trabajo tenía un lugar muy importante en la dinámica social y que por ese hecho debía ser investigado. Luego de los años 80, con la idea del surgimiento del neoliberalismo, lo digo muy en términos generales, este concepto de trabajo asalariado, estable, de la idea de la fábrica como el eje generador de los obreros y de la clase trabajadora, se diluye y entra fuertemente en crisis. Por lo que la sociología del trabajo, dice también la autora, debió ser revisada porque había perdido sustento al no tener ya la idea de trabajo fabril en fábricas vigorosas, porque no estaba siendo el eje que convocaba la atención laboral a partir de 1980 en todo el mundo. Giotto plantea históricamente, lo dijimos ayer en la clase, lo repito ahora, 3 líneas fundamentales de análisis a nivel histórico que abordan la dinámica del trabajo visto desde un punto de vista sociológico. Dice Giotto que una de las perspectivas es la de la escuela regulacionista francesa, que propone hacer un análisis del trabajo a la luz del capitalismo y sus transformaciones, lo que el capitalismo hace en el mundo del trabajo y sus transformaciones para comprender, y esto es muy francés y es muy típico, lo vamos a analizar más adelante, es muy típico de este pensamiento de estructuras. La escuela regulacionista francesa piensa siempre en estructuras, no en individuos como personas fragmentadas que acuden a un mercado de trabajo, sino como colectivos de trabajadores, y los analiza desde ese lugar. En este caso cita a un autor que nosotros vamos a trabajar posteriormente, que se llama Benjamin Coriat. Benjamin Coriat hace un estudio de la transformación del obrero desde el artesanado a su incorporación como figura dentro de una fábrica, como un colectivo organizado y masivo, y va a poner en crisis, Coriat, que pertenece a la escuela regulacionista francesa, el concepto de el obrero dentro de un sistema capitalista y dentro de una relación injusta y desigual, concepto que luego va a ser reelaborado y retomado con mucho más fuerza por las líneas de pensamiento marxistas, que son las que vamos a ver ahora muy a grosso modo. Cuando digo grosso modo es porque esta autora en realidad hace un recorrido general, un paneo, pero da por supuesto que nosotros ya conocemos cuáles son los debates que el marxismo planteó en torno al mundo del trabajo. La idea de este texto, alumnos, es que ustedes ahora entiendan la generalidad, luego iremos comprendiendo más acabadamente algunos matices particulares dentro del marxismo, que lo veremos en las próximas clases. Otro enfoque que la autora aborda es de la sociología del trabajo desde la línea de pensamiento latinoamericana. El trabajo, en este caso, para los latinoamericanos que hablan sobre el trabajo, va a tener un abordaje que va a incluir algo que es mucho más cercano a lo que ustedes han visto en el documental de Canal Encuentro. Pensar en trabajo como identidad, pensar en trabajo como un eje de reconocimiento social, pensar al obrero como miembro de una clase que por trabajar lo identifica como un obrero, ¿sí? Y eso le da un sentido de pertenencia a su comunidad. Por eso habla línea latinoamericana, habla de procesos que plantean instituciones que nuclean a los trabajadores y relaciones de fuerzas que se dan en el núcleo de estos colectivos de trabajadores. Pero la idea de identidad, que fue lo que ustedes trabajaron y vieron en el video, insisto, de Canal Encuentro, es una característica del pensamiento de la sociología del trabajo de Latinoamérica. Giotto plantea otra línea, que es la línea marxista. Ella la divide, como yo les comenté ayer, en el pensamiento de la línea radical inglesa. Los ingleses hablan fundamentalmente, ellos dicen que hay, por supuesto, en esta relación laboral, dos polos, dos núcleos, como lo habla
Marx mucho tiempo, vamos a verlo en todos sus escritos. Está el obrero y está el capitalista. Lo que piensan los británicos marxistas es que hay una idea de trabajo en la que es necesario poner en tensión el conflicto, es la lucha de clases. Él dice, mientras haya un obrero y haya un dueño de los medios y del capital, va a haber siempre una definición por clases, y eso va a suscitar una lucha porque el trabajo planteado como se planteaba en el capitalismo inglés industrial de 1970, aunque podemos trasladarlo desde el comienzo de la revolución industrial, como lo veremos en las clases siguientes, planteó siempre dos polos. Eso fue lo que observó Marx en realidad. El polo del dueño de los medios de producción y el trabajador que ofrece su fuerza de trabajo como única posibilidad de entrar en relación con quien va a ser el dueño de los medios de producción. Y esto plantea, dicen los marxistas británicos, una lucha de clases, ¿sí? Y otra línea marxista es la del marxismo norteamericano, que también es interesante mirarla. Yo ayer les decía, si uno tiene que pensar en países fuertemente industrializados en el mundo occidental, tenemos que pensar en Francia, en Inglaterra, y si cruzamos el Atlántico vamos a hablar de Estados Unidos. Piensen en Estados Unidos de la década del 30, de la década del 40, y vamos a tener en la cabeza, por ejemplo, un Henry Ford, el dueño de los autos Ford, ¿no? O un General Motors, como los grandes motores industriales del país. Bueno, el marxismo, según los norteamericanos, también menciona varias condiciones vinculadas justamente con la idea, como yo les decía, que había un problema que era el poder que detentaban los dueños de los medios de producción, que imponían un cierto salario y determinadas condiciones muy injustas en este régimen capitalista, en donde concurrían fuerzas a ofrecer trabajo y fuerzas a tomar trabajo, que es la relación que va a plantear permanentemente Marx. Y dice el marxismo norteamericano, dice que se acentúa el despotismo que el capital impone sobre los asalariados, planteando condiciones en las que vos tenés que aceptar este trabajo, este salario y estas condiciones, porque son las condiciones que marca el mercado, ¿sí? Es una disputa un poco más larga, pero en síntesis es así. Y hay un último enfoque que también lo plantea Giotto, que es el del obrerismo italiano. Yo les comenté ayer que Italia es interesante porque al norte de Italia, sobre todo en el comienzo del siglo XX y hasta los 70, llega a la cima del desarrollo industrial italiano, sobre todo en el norte del país. Hay un triángulo, que es el triángulo compuesto por Milán, Turín, Génova, en donde se localizan una gran cantidad de industrias, es el motor del capitalismo en Italia, y hubo una realidad social, demográfica que se planteó en ese país, y es el desplazamiento de grandes contingentes de obreros desde el sur de Italia hacia el norte, lo que generó un desplazamiento poblacional importante, pero además fuertes inequidades, porque esos obreros estaban escasamente capacitados y bueno, eran fuertemente explotados. Lo que dice el obrerismo italiano, que tiene una línea de pensamiento marxista, es que hay que poner el eje no en una figura abstracta del capital, sino en la mirada específica del obrero, que es quien va a constituirse en el trabajador, en quien está llevando adelante el trabajo fuerte en estas grandes fábricas italianas. Básicamente, dice el obrerismo italiano, el capitalismo es un sistema social basado en la imposición de trabajo. Lo que Giotto plantea, aparte de la parte final de su trabajo, es algo importante. Ella dice, muchos sociólogos del trabajo jamás indagaron qué significaba el trabajo, sino lo tomaron como ya dado, como que el trabajo era en una fábrica, como que no había por qué pensar, retraducir, deconstruir el concepto de qué entendemos por trabajo, sino que ya se suponía que quien era asalariado merecía ser investigado
pero no se cuestionó jamás profundamente el concepto en sí. Esto es muy interesante en ese planteo de ella porque dice la autora que esto es supuestamente como una fetichización del concepto. O sea, cuando yo no pongo en duda una categoría de análisis, como sería el trabajo, no lo cuestiono, no lo interrogo, entonces naturalizo un montón de relaciones de poder que se transforman en vínculos dominantes-dominados y que son característicos, ella plantea también, del trabajo en el mundo capitalista. Este es el primer paneo, yo quiero que ustedes vean el texto, básicamente me interesa la mirada de la noción de trabajo, vean página 271, y luego que caractericen muy sucintamente, pero en forma clara, estas corrientes sociohistóricas que analizaron el trabajo. Como ya les dije, la línea de la escuela regulacionista francesa, el pensamiento de la sociología del trabajo latinoamericana y la línea marxista en su vertiente de la línea radical británica, la línea marxista norteamericana y el obrerismo italiano.